Día especial. Hoy a la mañana, muy temprano, estábamos grabando a Tati Almeida, fuimos hasta la casa, producción de Carlos Verón, en donde mañana justamente saldrá digamos, esa producción filmográfica con palabras de Tati Almeida en relación a este tema y en relación a la actualidad en la Argentina. Yo les decía ayer que el tema que tenía que ver con esta construcción social de las derechas represivas, si se quiere se une, se junta. Creo que también ayer nuestro Canito dijo algo en la presentación en la presentación que hizo de Andrés Azaín. Contábamos esto, que un poco lo que venimos trabajando, y venimos trabajando en las aulas, y venimos trabajando en todas las jornadas, hay como un hilo conductor respecto a la cuestión de no solo el hecho represivo, no solo la desaparición de personas, sino que para que se puedan dar estos actos represivos y esta desaparición de personas, y acá voy a hacerme eco de palabras de el sociólogo Daniel Feuerstein. Cuando uno toma procesos genocidas y represivos en distintos momentos del mundo, y uno podría llegar a tomar lo que fue la Shoah, o sea, digamos, el genocidio judío. Antes podríamos hablar del genocidio armenio, podríamos hablar de lo que pasó en Vietnam, podríamos hablar de lo que pasó en Argelia, y podemos hablar de lo que pasó en el Cono Sur, tanto en Argentina como Chile, como en otros países con el Plan Cóndor. Entonces, cuando uno ve, digamos, cómo se construyen estos distintos momentos, uno de los primeros momentos en cuanto a la construcción del genocidio, tiene que ver con la negativización del otro. Construir al otro como un otro negativo. Construir al otro desde la perspectiva ya no de un militante social, ya no de un militante que pelea por reivindicaciones sociales, económicas, políticas, sino que nos encontramos que muchas veces de los medios concentrados, muchas veces desde donde se genera la reproducción ideológica, término que acá hemos trabajado mucho, nos encontramos justamente con que aparece esta negativización del militante social. Y pasó, creo que lo hemos hablado en las últimas jornadas, cuando hablábamos específicamente que en los medios, en la década de los 70, y hoy lo hablábamos justamente con Tati Almeida, en los medios de la década de los 70, de salir en las páginas políticas y en las páginas sociales y en las páginas culturales, las luchas que se estaban dando en ese momento, dentro de una categoría, si se quiere, pre-revolucionaria, de los 70, nos encontramos justamente con que en los medios cambia de aparecer estas luchas gremiales, estas luchas sindicales, estas luchas de militantes sociales, esta lucha de militantes políticos, deja de aparecer en todo lo que tenía que ver con los suplementos o la parte o la solapa que tenía que ver con política, y pasa a estar justamente en la parte, la solapa, que tiene que ver en los diarios con todo lo que es los policiales. O sea, se convierte en delincuente a este otro, a este militante, se convierte en un negativo absoluto, se lo convierte en un otro, tan otro, que tiene que ser exterminado o que tiene que ser neutralizado de alguna forma. Esta es una de las primeras etapas de las que habla Daniel Feuerstein. Hay otras, pero a mí
que son subsiguientes, pero a mí me interesa sobre todo cómo es necesario para que se pueda dar algún tipo de injusticia social, de dejar sin derecho a una persona, de dejar sin derecho a organizaciones barriales, sin dejar sin derecho de destruir el trabajo de años de organizaciones sociales, a partir justamente de la negativización. Instalar un consenso. No hubiese sido posible lo que ocurrió en Auschwitz o en Treblinka, en Alemania, o lo que pasó en Armenia, si no hubiese habido consenso. Entonces, el tema de los consensos, el tema de las construcciones, de esas ideologías que se enraizan en la gente, esa es la pregunta. ¿Cómo se construyen? Y un caso concreto de esto, es justamente la figura de Milagro Sala. La figura de Milagro es, yo creo que representativa de lo que estoy diciendo. O sea, ya para no hablar de lo que sucedió en la década de los 70, pero podríamos hacer un parangón directo respecto a lo que es una militante social que ha sido negativizada a través de los medios y donde se ha conseguido un consenso para poder justamente avanzar sobre un proceso judicial, si se lo puede llamar judicial, absolutamente injusto, y de tener en democracia una presa política. Entonces, justamente por eso, un poco el día de hoy, para salir de la comodidad, porque muchas veces hablar de los 30.000 es cómodo, porque los 30.000 no están. Hablar justamente de una militante social que está sufriendo el escarnio permanente, la humillación permanente de estar sin justificación, presa, y que tiene que ver con que cuando nosotros fuimos, Raúl, a verla en Navidad, recuerdo que me llamó la atención porque íbamos caminando, íbamos preguntándole a la gente de Jujuy qué pensaba. Y mucha gente, no toda, gracias a Dios, pero mucha gente decían qué bueno que está presa. Y a lo mejor era mucha gente que se había beneficiado con la obra de Milagro Sala. Y eso se necesita, para que eso pase, se necesita de un trabajo permanente de consenso que se construye muchas veces desde los grandes medios concentrados de comunicación. Hay un trabajo permanente, a veces un trabajo hasta de hormiga, masivo, pero de hormiga, para poder destruir al otro. Es por eso que decidimos que hoy, básicamente, este encuentro tuviera que ver con la figura de Milagro Sala. Este encuentro tuviera que ver justamente con la presencia de su marido, justamente, bueno, con un artista, con un fotógrafo, que habíamos visto su obra en el Haroldo Conti, ahí en la ex ESMA, y dijimos, esto es lo que queremos traer para las jornadas. Justamente para no caer en la comodidad de hablar del pasado, para hablar justamente del presente, de un presente que nos molesta, de un presente que hace que los argentinos hoy seamos conocidos en todas partes del mundo por tener presos políticos en democracia. Entonces, para eso quiero presentar en primera instancia a Raúl Noro. Muchas gracias, Raúl, por estar acá. Gracias, Sachi. Gracias. Raúl, esposo de Milagro, también sufriste en primera instancia también estar preso justamente por militar allí en Jujuy. Yo quiero contarles algo, antes de darle el micrófono a Raúl, quiero contarles una anécdota que la veníamos justamente hablando en el coche cuando veníamos para acá, que tiene que ver con... Nosotros recuerdo que habíamos ya ido al penal a verla a la flaca y estábamos caminando por el centro, habíamos ido a tomar un café. Caminando, estábamos llegando a la plaza céntrica de San Salvador de Jujuy, ahí justo enfrente, para los que conocen, justo enfrente de donde está la Casa de Gobierno.
y nos llamó muchísimo la atención, inclusive no es un buen registro fotográfico el que tengo, pero sacamos una foto, de ver que había como una especie de rondín dentro de lo que era la plaza, con menores de edad esposados que los llevaban dando una vuelta por toda la plaza, justamente para que haya un escarnio, ¿no? Un castigo social, público, desde la mirada, desde el comentario. Y yo dije, yo algo así no lo veo desde la época de la dictadura. Lo que está pasando en Jujuy tiene mucho que ver con la dictadura. Como decían ayer muchos de los expositores de ayer, no solamente la cuestión del voto habla de democracia. La democracia se construye todos los días y justamente lo que está pasando en Jujuy no es justamente un proceso democrático. No es solamente el tema del voto. Lo que está pasando en Jujuy es un laboratorio de lo que tal vez pueda pasar en la Argentina, sobre todo con lo que está pasando con los servicios de seguridad. Yo estuve allí y les puedo asegurar que se nota la presencia de los servicios detrás de todo aquel que va a ver a Milagro. Se nota la presencia de todo aquel, desde la requisa cuando estuvimos en el aeroparque, desde la presencia policial delante de nuestro hotel, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que estamos hablando es justamente de un Estado policíaco y represivo. Pero no soy yo quien lo va a contar, creo que no tengo autoridad para poder contarlo, por eso los dejo justamente y les pido otro aplauso para Raúl Nor. Gracias, Paco. Bueno, buenas tardes, Escobar. Antes que nada, quiero agradecer especialmente al Instituto que me ha invitado, nos has invitado a la Tupaca y a amigos de la Tupaca a esta charla. Y le quiero agradecer doblemente porque, primero por la invitación y después porque viniendo para acá me enteré que este no es un instituto subsidiado por el Estado, sino que es un instituto que surge del propio esfuerzo de los alumnos que cursan los estudios, y eso implica una administración de recursos muy, muy interesante que le saca, digamos, el jugo hasta el más mínimo centavito que ingresa acá, porque esto tiene sus gastos y todo eso. Así que bueno, yo les doy la mano, la derecha, a los chicos que están a cargo de este esfuerzo, y por supuesto a ustedes también por haber venido a escucharme y a escuchar el tema de Milagro. Dicho esto, vamos a entrar en tema. Yo he preparado, la verdad, otro tipo de charla, pero con lo que dice Sacha me llevó a otro tema. Te armé agenda, Raúl. Y me puso frente a una necesidad de contarles más o menos toda esta cuestión de la demonización. Voy a hablar también del tema del colectivo, porque es importante también el colectivo, es fundamental cómo se construye un colectivo. Pero vamos a ver el tema de la demonización porque es un trabajo pensado, calculado, planificado y efectuado con los medios de difusión y con la ayuda de todas las herramientas que nos ha dado la Internet en estos últimos años, que son Facebook, Twitter, Instagram y todo aquello de lo cual uno no puede prescindir, ¿no es cierto? Incluyendo los llamados trolls. Bueno, todos saben lo que es los trolls, yo no se los voy a explicar. Y más los jóvenes saben mejor que yo, es decir, yo tuve que aprender qué es un troll y todavía no lo entiendo muy bien. Por eso es fruto del manipuleo de este tipo de herramientas de la tecnología, que ya se hacía en la época de Hitler. Por ejemplo, Goebbels usó la radio como medio de comunicación masivo. Entonces él hacía programas de radio donde contaba las desastrosas situaciones que había quedado Alemania después de la Primera Guerra Mundial y llamaba y convocaba al nacionalismo para levantar a Alemania de nuevo, que había perdido esa guerra, y con un líder
que, digamos, se apoderó de los ensueños asentados en lo peor que tiene el ser humano. ¿Qué significa lo peor que tiene el ser humano? Ustedes saben que la conciencia tiene una plataforma donde duermen los contenidos internos, algunos le llaman inconsciente, otros le llaman subconsciente, ¿no es cierto?, que se manifiesta en los sueños, en las tensiones, en las pasiones y todo aquello. Bueno, este tipo de tarea comunicacional se asienta en tocar esos resortes sensibles que existen en la interioridad de cada uno, para hacerlo más sencillo. Yo digo que siempre el ser humano tiene un ángel y un demonio, ¿no? Con sus gradaciones, por supuesto. ¿Quién no ha sentido resentimiento hacia el otro, los otros? ¿Quién no ha sentido en algún momento odio hacia el otro o los otros? ¿Quién no ha sentido impotente ante determinada realidad y la quiere cambiar? Y como no puede, se agarra a golpes, y si ya la realidad es compleja, es, ¿cómo debe decir?, generalizada, ya quiere hacer la revolución o algo por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, esos demonios internos que uno tiene es lo que hicieron en Jujuy con el tema de la Milagro, que empezó con los cortes de calle. O sea, primero convirtieron a los cortes de calle en un tema de violencia. Insistían. Por supuesto que estaban de acuerdo con los dos medios que hay en Jujuy y además con los tres canales, tanto el canal de aire, digamos así, como los canales en cable, ¿no es cierto?, que ya estaban comprados por los medios de comunicación y en particular por el aporte financiero de un personaje que se llama Carlos Pedro Blaquieri, que es el dueño de Ledesma. No sé si ustedes conocen Ledesma, ¿no? No saben lo que pasó en Ledesma. Ledesma, en el mes de agosto, julio, ¿cuándo fue? En el 76, apagó el ingenio, las luces de un pueblo que se llama Calilegua y secuestraron en ese apagón más de 200 o 300 personas en la camioneta del ingenio y las llevaron al centro de detención de Guerrero, un centro de detención cerca de la ciudad de Jujuy, donde quedaron más o menos, torturaron a un montón, a toda esa gente la torturaron, y de ese apagón quedaron 20 desaparecidos, que no se volvieron a encontrar. Bueno, el responsable de esa maniobra fue el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su gerente, un tal Alberto Lemos, del año 1976 estoy hablando. Para decirlo más todavía, y con esto termino, pero les quería contar el episodio, dentro del ingenio estaban las fuerzas de gendarmería, que eran las que manejaron y llevaron esas personas detenidas al centro de detención de Guerrero, donde tuvieron un destino trágico, muy trágico. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque nosotros en la Tupac apoyamos y nos encolumnamos detrás de los organismos de derechos humanos en cada marcha del 24 de marzo, en las marchas que se hacen en la localidad de Calilegua en contra del apagón, en el cartel que se puso en Calilegua y delante de la fábrica de Ledesma de que acá estaban las fuerzas del ingenio y de gendarmería donde se secuestraron a tantas personas y todo aquello. Entonces, Blaquier eso no se lo perdonó a Milagro, sobre todo porque un día vinieron los organismos a vernos a nosotros, los tupaqueros, y le dijeron: Milagro, esta semana vamos a hacer nosotros una marcha en contra de Blaquier, porque hay un expediente que lo tiene un juez federal, Canicoba Corral, que era un juez ad hoc, y que no lo quiere poner sobre la mesa porque ese expediente va a terminar en el procesamiento y la detención de Blaquier. Y por supuesto, como nosotros estamos detrás de los organismos, aceptamos el desafío. No era ni el 24 de marzo ni la marcha del apagón, sino era concretamente por un expediente de Blaquier.
y fuimos nosotros, y nosotros garantizamos la Tupac, digo, porque antes los organismos, qué sé yo, en ese tipo de marcha, la acompañaban, qué sé, 50, 100, cuando mucho 150 personas. Nosotros pusimos miles de personas en la calle para ese día y logramos que renunciara el juez federal y se hiciera cargo otro juez que se llama Poviña, tucumano, que fue el que en definitiva sacó el expediente del cajón, lo puso sobre la mesa, lo procesó y mandó detener a Blaquier. Eso no se lo perdonó jamás Blaquier, porque Blaquier es aparte de ser un capitán de la industria en Argentina, de la industria nacional, es una empresa que tiene emprendimientos en celulosa, en papel, en jugos cítricos, en arroz y en distintos tipos de activos, por supuesto en azúcar, que es el principal, en alcohol y en bioetanol y todo eso, ¿no es cierto? O sea, es una de las fábricas, uno de los emprendimientos económicos más grandes de la Argentina. Reconocemos, es una industria nacional, no es una industria extranjera, pero es una industria nacional que apoyó el golpe de Estado y que tenía además una larga historia de explotación de los trabajadores. Para contarle rápidamente, antes de que subiera Blaquier se casó con la única hija del dueño del ingenio, que era Arrieta, el suegro de Blaquier. Arrieta era el fundador del Partido Conservador de la oligarquía en Jujuy en la década del 30. ¿Se acuerdan la década infame? La década infame. Bueno, Arrieta era el hombre político que se ocupaba del conservadorismo y que luchaba contra el irigoyenismo. Entonces Arrieta contrataba, en esa época se contrataban peones para cortar la caña de azúcar, machete en mano, miles de hectáreas de caña que había que cortar y moler después en los trapiches del ingenio. Se necesitaba muchísima mano de obra. ¿Y cómo traían la mano? ¿Cuál era la mano de obra? Dos manos de obra, algunas. Los collas de la puna, digo collas no peyorativamente, sino porque ellos mismos se autodenominan, los compañeros descendientes de los pueblos originarios quechuas y aymaras, básicamente, y los omahuacas también, hablaban con los hacendados de las tierras altas, que tenían grandes extensiones no compradas de su peculio, sino que recibieron de la corona española antes de la independencia. Entonces tenían arrenderos. Los arrenderos hablaban con los peones y los convencían a los peones que vayan a cortar caña a los ingenios. Los subían en vagones que llegaban hasta La Quiaca, fumigaban los vagones y los llevaban en vagones fumigados, cerrados prácticamente, hasta Ledesma, donde se bajaban a cosechar caña. Aparte de ese sector de los compañeros collas, de los hermanos collas, como decimos nosotros, también convencían a los caciques de las yungas, o sea, de los pueblos originarios tupí-guaraníes, matacos, tobas, cherotes, convencían a los caciques, los emborrachaban los caciques, y los caciques llevaban a sus hermanos para que le hagan de mano de obra los ingenios. De esa manera no tenían mayores costos con la mano de obra. No solamente eso, sino que manejaban las finanzas de la provincia. Sus contadores, los del ingenio, eran los contadores de la provincia de Jujuy. Entonces no se ponían impuestos ni a las tierras, ni a la cosecha, ni a la producción, ni a nada. O se ponían impuestos mínimos, por ejemplo. Entonces tenían mano de obra prácticamente gratuita, porque ellos tenían grandes almacenes donde vendían la comida por vales. Es decir, en vez de pagarte lo que te correspondía por el fardo de caña cosechada, te pagaban en vales para llevar la comida a tu familia, porque los metían con las familias, ¿no? No sé si se entiende, con la familia.
Entonces ellos no cobraban nada, recibían los vales, iban y los cambiaban. Bueno, esa era la situación del ingenio Ledesma, del ingenio del Tabacal de Patrón Costa, del ingenio de los Liches en la ciudad de San Pedro de Jujuy y del ingenio Río Grande, conocido más por la Mendieta. Bueno, ese poder era el poder de la oligarquía terrateniente de la provincia. Ese poder no cayó, ese poder se vio menguado cuando subió Perón, que en Jujuy se alió con los sectores irigoyenistas y concretamente con un personaje que se llamaba Tanco. Tanco era un caudillo local, que se convirtió en peronista en el año 41-42 y entonces apoyó al general Perón, ganó las elecciones y le quitó a los conservadores el poder político. Después Perón, ustedes saben, hizo el estatuto del peón y las cosas comenzaron a cambiar. Pero no, yo les hago ese prólogo para que ustedes tomen conciencia de la clase dominante que existía en Jujuy. Esa clase dominante no solo tenía el control del poder, sino también el control de la policía, de las leyes, de los diputados y de los jueces. Y lo que es peor, tenía el control de la subjetividad de las personas. ¿Por qué? Como todo el mundo sabía que el poder estaba allí, nadie se animaba en última instancia a plantearle una cuestión de poder a esa clase que manejaba, les reitero, todo. Con el peronismo las cosas empezaron a cambiar y siguieron cambiando y entonces se abrieron pequeños nichos muy interesantes de rebeldía, ¿no es cierto?, que se fueron, digamos, se fueron multiplicando hasta la hermosa década del 70, que prácticamente ustedes la conocen tan bien como yo, porque seguramente han leído la historia, donde sucedían cosas maravillosas, donde estaba, y lo digo nada más que como un pantallazo, no es que esté diciendo que lo que voy a decir sea la solución de la vida, pero en esa década del 70 estaba la Revolución China, la Revolución en Argelia, estaba el tema de ¿cómo se llaman los yanquis en Vietnam? Estaba Fidel haciendo la revolución en Cuba. Había una conciencia, una ola revolucionaria, o sea, había una subjetividad colectiva que iba exigiendo cambios no ya en un país, sino en el mundo. Y esa subjetividad colectiva que yo le llamo las grandes crisis de la historia humana, que generan también los grandes cambios de la historia humana, en Jujuy se manifestaron también, como en todo el país, en distintas clases de grupos, ¿no es cierto? Ahí empezó a aparecer, por ejemplo, un peronismo revolucionario, no un peronismo aliado con los ingenios, que estaba, si bien le había recortado el poder, pero empezó a aparecer, y ahí de ese peronismo revolucionario, no solo el peronismo, sino de también otras opciones, estaban los compañeros de la izquierda, el Partido Comunista, los socialistas, de otros sectores también, los humanistas, por ejemplo, que ya empezaban a aparecer con un planteo más bien no violento, de ese semillero que apareció en Jujuy, como en todo el país apareció, vino el 76 y nos hizo, perdón la expresión, mierda. Entonces, la Tupac fue la segunda oleada de ese fenómeno en Jujuy. Empezó a aparecer después de los piquetes. Ustedes se acuerdan los piquetes, ¿no es cierto? En el año creo que 90, no me acuerdo si después o antes de que se vaya de la Rúa, por ahí era, ¿no? No, Antes. Sí, ya con don Carlos Saúl. Con Carlos Saúl. Ah, claro, con Carlos Saúl. el primero fue en el sur, en Cutralcó. En Cutralcó. De Cutralcó pasó a Mosconi en Salta y de Mosconi en Salta a Ledesma en Jujuy, donde se realizó un piquete extraordinario que cortó creo que una semana y media la ruta 34, que Gendarmería empezó se armó una batalla simbólica, porque no era una batalla a tiros, aunque hubieran tiros con Gendarmería, pero al final de cuentas Gendarmería cumplía hasta cierto punto las leyes
porque quería defender la ruta. Entonces el pueblo que llegaba a General Belgrano se iba a la población de Ledesma. Y General Belgrano no se animaba a entrar a la población porque no era su territorio. Las rutas son nacionales, la 34 era una ruta nacional. Entonces llegaba hasta el lado de la ruta y no entraba. Hasta que al final, un poco por la presión del sistema y de la clase dominante, sí se metió en el pueblo. Y yo me acuerdo una anécdota donde llegaron hasta secuestrar el cadáver de una señora que la estaban velando en su casa, en su desesperación por encontrar los piqueteros que le estaban tirando piedras. En definitiva, lo que quiero decir es que General Belgrano se tuvo que ir al final porque se armó un quilombo muy grande con ese ingreso al pueblo, y los piqueteros se apoderaron del pueblo del Libertador General San Martín. Y el 25 de mayo hicieron hasta una marcha. Viste que en los actos oficiales salen el ejército y marcha por las calles, ¿no es cierto? Hacen desfiles, quiero decir. Bueno, los piqueteros hicieron su desfile con las ondas y con todo eso. Fue muy, muy simpático el acto del desfile de los piqueteros. Y en esos piqueteros estaba la Milagro. Ahí voy a empezar. Me dan un poquito de tiempo, ¿no? Disculpen la introducción, que ha sido un poco larga, pero creo que valía la pena contar. Bueno, ahí salió la Milagro cortando calles para conseguir sus demandas. En primer lugar, la primera demanda que hicimos fue la demanda por los bolsones de mercadería que implantó, creo que no los bolsones de mercadería, por los planes trabajar o los bolsones de mercadería que ya venían desde la Rúa. Los bolsones de mercadería no alcanzaban, entonces salimos a la calle pidiendo los famosos planes trabajar que implantó Duhalde. Los planes trabajar ya no, porque en Jujuy, cuando cayó de la Rúa, había una pobreza que llegaba al 60% y una, ¿cómo se llama lo que está debajo de la pobreza? Y la indigencia que llegaba al 30%. Era impresionante realmente, porque toda la periferia de la ciudad de Jujuy era desocupado. Y Milagro estaba en ATE como secretaria de organización de ATE, y el secretario general era Nando Acosta. Entonces en esa época se armó la CTA, me acuerdo. Y entonces Milagro y Nando conversaron, y como la CTA se tenía que ocupar de los desocupados, uno dijo, bueno, yo me ocupo de ATE, o sea, de los trabajadores estatales, y vos ocupate, como se planteaba en la CTA, de organizar los desocupados. Y los desocupados estaban en la villa, en el barrio, así que había que organizar los desocupados. Y ahí fue donde Milagro creó las copas de leche, que nacieron así. En los actos de ATE había siempre una bandita que con lo que tocaban los tambores, que toda manifestación tiene su banda, ¿no es cierto? Los tambores chiquititos, no me acuerdo cómo se llaman. Los redoblantes. Y los chicos que manejaban los redoblantes tenían entre 11, 12, 13 y 14 años. Entonces terminaban las manifestaciones de ATE y Milagro se llevaba a los chicos a su casa y les daba de comer. Como Milagro les daba de comer, los chicos después ya no se querían ir, se querían quedar a dormir. Entonces ella se preocupó de recorrer las familias de los padres de los chicos. Y se dio con la sorpresa de que la mayoría de los padres o no los querían a los chicos, o no les interesaban los chicos, o no tenían para darle de comer a los chicos. Por lo tanto, quedaban, no digo tirados en la calle, no voy a decir que eran malos padres, pero era una situación proveniente de la indigencia. No sé si ustedes pueden y conocen eso. Entonces, de hecho, Milagro empezó a ocuparse de esos chicos y armó la primera copa de leche en su casa. Los cuidaba los chicos estos, ¿no? Les daba de comer, se consiguió unas camas, los puso a dormir, organizó la vida en la casa
Organizó la vida en la casa para que limpiaran la casa, para que cocinaran, para que llevaran adelante las tareas propias de la convivencia, y se ocupó hasta de la educación de los chicos. Me acuerdo porque en ese momento yo empezaba a noviar con la Milagro, ¿viste? A mí me decía, no quería salir conmigo porque dice que yo era un gringo, ¿entendés? Yo con gringo no quiero meterme, me decía, ¿entendés? Vos sos gringo. Bueno, pero yo insistí porque estaba enamorado, así que al final tuvo que aceptarme en esa época. Entonces cuento esta anécdota porque en un momento, por ejemplo, me acuerdo como si fuera hoy, había un chiquito que se llamaba Chespi y enfermó de hepatitis. Entonces lo llevaba al médico, yo lo tuve que llevar al médico, el médico le recetó una dieta muy estricta de pollo pelado sin piel, me acuerdo. Entonces le aviso a Milagro, lo llevo del médico a la casa, lo acostamos, lo acuesta a Milagro y le preparaba todos los días un pollito, le sacaba la piel y le daba de comer en la boca. Me emociona mucho este cosa. Bueno, ahí empezó las copas de leche en el experimento con los chicos, ¿vio? Entonces ahí ella no podía estar sola ya, ¿no? Entonces, digamos, cuando con Nando acordaron que ella se iba a ocupar de los desocupados, ya tenía la experiencia de esa que no era ni copa de leche, de esa convivencia con los chicos. Por ejemplo, yo hacía de tutor, entonces yo me iba al colegio, por ejemplo, cuando le ponían 2 o 3, le decía que le digo, esas cosas cotidianas. Cuando tenía que ocuparse de los desocupados, ya tenía la experiencia, la convivencia, y empezó a organizar los barrios. Y en cada barrio empezó a hablar con los chicos más inteligentes, que eran los más sabandijas, que eran los más rápidos, y algunos iban para ser hasta delincuentes, ¿no es cierto? Por las características, estoy hablando de la indigencia, ojo, no es que un chico indigente tenga que ser delincuente ni nada por el estilo. Digo que los más rápidos organizaban los chicos y bueno, había que comer, había que conseguir unos pesos, entonces ellos veían cómo hacer para conseguir unos pesos y de qué manera, en un lugar donde no había trabajo, pero había que comer y había que atender desde la madre hasta los hermanitos más chicos. A eso me estoy refiriendo, por favor, si me equivoqué pido disculpas. Bueno, entonces empezó a organizar los barrios con los chicos más rápidos y les hizo construir un horno de barro. Y en ese horno de barro hacían empanadas, hacían todo tipo de panes, pizzas que vendían, y con el importe de la venta organizaban alimentos suplementarios para todos los chicos del barrio. Sé que se organizaron muchísimas copas de leche y esa fue como la unidad básica de la Tupac Amaru, Ahí apareció los planes trabajar y ahí aparecieron los bolsones de mercadería, por los cuales nosotros cortamos la calle de la ciudad para exigir, porque eso no te lo regalaban. Uno tenía que exigir en determinadas circunstancias, o sea, tenía que hacer manifestaciones, cortar las calles de la ciudad para que te den un bolsón de mercadería o para que te den un plan trabajar. Cuando de pronto llega Néstor Kirchner al gobierno y le dice a Milagro, bueno, yo no te voy a dar plan de trabajar. ¿Cómo que no? No te voy a dar plan de trabajar, ni bolsones de mercadería. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Porque nosotros no votamos por Néstor Kirchner porque en ese momento no creíamos absolutamente en nadie, ¿no? Por supuesto, cada cual tenía su corazoncito y votaba a quien quería en las elecciones. Pero quiero decir, no es que nos organizamos para votar por Néstor ni nada por el estilo, ¿viste? No sé, cada cual lo hacía por quien quería, porque no creíamos los políticos, ¿no es cierto? Entonces Néstor dijo, bueno, yo les voy a dar a ustedes un programa que se va a llamar de constructores comunitarios. Es decir, organizamos cooperativas, las cooperativas hacen viviendas y esos dineros los manejan ustedes. Y ahí empezó a formarse la Tupac en
en ese momento, que fue impresionante el impulso que tomó y cómo llegó a empoderar este grupo tan interesante de tupaqueros, que llegamos en los mejores momentos a 20 o 30.000 personas, porque ella decía, y decía muy bien, que no quería bolsones, que no quería un ejército de desocupados, sino quería armar conciencia. Y así iba avanzando adelante, no conforme con las viviendas. Decía, bueno, ¿qué hace falta acá? ¿Una escuela? Bueno, hagamos una escuela. Pero para hacer una escuela, primero teníamos que conseguir la autorización del Consejo de Educación. Como el Consejo de Educación venía y decía, a ver, para hacer una escuela, a ver, ustedes tienen que presentar el formulario 27B, donde tienen que reunir los siguientes requisitos. Entonces ese formulario era un trámite que podía llevar 4, 5, 6 años hasta que finalmente daban la autorización para empezar a enseñar. Entonces Milagro, ¿qué es lo que hizo? Primero convocó profesores, los profesores vinieron, convocó los chicos vinieron, empezamos a alquilar un local, empezamos a dar clases, como seguramente lo están haciendo acá ustedes en el Instituto de Escobar, aunque mucho más desordenadamente, porque nosotros no conocíamos ni contadores, no digo mi caso, sino me refiero a los compañeros organizados, pues no es Milagro que bajaba la orden y eso, no, todo se hacía por asamblea, es decir, convocaba una asamblea y le decía, ¿quieren que hagamos una escuela? Sí o no, qué sé yo, ¿eh? Pero todos decían que sí, entonces alquilamos una casa, convocamos, ¿y con qué les pagamos? Con los fondos, con parte de los fondos que iban para las viviendas. Y así construimos 2 escuelas maravillosas, donde hay hoy primario, secundario y terciario, y que nos quiere quitar, y de hecho ya nos está quitando el gobierno de la provincia, porque al terminar los subsidios, nosotros lamentablemente tuvimos que dejar de pagar a los profes y los chicos se quedaron sin clases. Pero era un experimento educativo maravilloso, porque no solamente se consiguió trabajo a los compañeros, sino como dijo Milagro, ¿de qué nos sirve conseguir trabajo si también somos ignorantes en otras cosas? No solamente había que conseguir trabajo, sino conseguir una escuela. Y no solamente conseguir una escuela, sino un centro de salud, que también hicimos un centro de salud, de hecho un centro de salud para discapacitados, que fue un ejemplo para la provincia de Jujuy, porque los chiquitos discapacitados de familias de clase media o de clase media alta tenían los ingresos suficientes a familia para pagar una institución que se ocupara de los, por ejemplo, pensemos en un chico que tenga parálisis cerebral, o pensemos un chico que es autista, ¿ves? Entonces hay que conseguir profesores especializados. Bueno, no solo los autistas y los que tienen parálisis cerebral no solo aparecen en las familias de clase alta, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Y qué hacen? La familia de los indigentes y los que estaban en la pobreza también tenían y tienen sus discapacitaditos, pero no están en condiciones de hacerlos atender. Entonces Milagro creó un instituto especializado en atención de discapacitados para familias de menores recursos, y le dimos todo, desde profesores especializados hasta construimos un edificio especial para esos chicos que si algún día van a Jujuy lo van a poder ver con los propios ojos, porque una cosa es hablar y otra cosa es verlo al edificio, donde hasta los juegos están pensados para chiquitos discapacitados. Y la piscina, él me hace acordar, porque él es obsesivo, el compañero que saca las fotografías y le encanta el agua, ¿viste? Tiene un montón de fotos con tupaqueros en el agua, ¿viste? Bueno, la piscina con climatizada para los chiquitos, donde hay hasta una rampa para entrar con la silla de ruedas a la piscina. Eso, ¿y con qué dinero lo hacíamos? Con el dinero que venía para las viviendas. Perdón, con parte del dinero que venía para las viviendas, porque eso daba ganancias también.
y las ganancias las usábamos para esas cosas. Y no solo para eso, hicimos un centro cultural con un microcine, con talleres de pintura, de cerámica, de danzas, qué sé yo, microcines donde por ejemplo, hacíamos películas de cortos, ¿viste? Habíamos festivales de cortos. Bueno, era impresionante todo lo que se construyó. Y después construimos un templo para los chicos o para los compañeros que recuperaban su identidad de pueblos originarios. Un símil del templo de Calasasaya, que está en Bolivia, al lado del lago Titicaca, y donde el Evo, cuando asume como presidente de Bolivia, recibe los atributos como el indígena, el jefe de los indígenas de Latinoamérica. Reciben los atributos, luego va con una viejita siempre, porque el Evo no está casado, pero para esa ceremonia tiene que ir con su parte femenina. Entonces va con una viejita. Y bueno, nosotros hicimos un símil de ese templo, con chamanes que invitamos desde el Tiwanaku, chamanes aymara, donde nos dijeron cómo teníamos que poner el templo, dónde tenía que ir el símil de la Puerta del Sol hacia el lugar del nacimiento del Sol y la Puerta de la Luna. Bueno, eso lo hicimos en el Alto Comedero, en un lugar que sirve hasta mirador hoy día, porque vos te subís a ese templo y se ve todo el barrio, toda esa maravilla, donde están los centros de salud, el centro cultural, la pileta climatizada, las 3 o 4 fábricas que no voy a hablar porque me llevarían 2 horas más, donde están las escuelas que son las más grandes de la provincia y donde además hay una iglesia católica, que ese es muy interesante tema que les voy a contar. La iglesia católica resulta que, bueno, ya teníamos el barrio urbanizado y faltaba una iglesia y por supuesto viene el obispo, la manda a llamar a la Milagro y la Milagro va y le dice, pero Milagro, acá nos falta la iglesia. Bueno, dice Milagro, yo se lo voy a construir a la iglesia. Entonces llega un acuerdo con el gobierno va parte del dinero, parte la ponemos nosotros, hacemos una iglesia, que la iglesia es muy inteligente, que la iglesia se la convierte en la iglesia. Viste que cada iglesia tiene su santo particular. Esta es la iglesia de Santa María, esta es la iglesia de San Cayetano, esta es la iglesia de no sé cuánto. El obispo le puso la iglesia, se dedicó a Seferino Namuncurá. ¿Por qué? Porque era descendiente de los pueblos originarios, ¿viste? Entonces hacemos un almuerzo, me acuerdo, para la inauguración de la iglesia, y el obispo que se llamaba Palentini, muy buena persona, le dice, Milagro, bueno, ya tenemos la iglesia y los fieles, y entonces la Milagro lo mira y le dice, perdóneme, padrecito, yo me ocupo de la construcción, los fieles problema suyo. y así fue que le construimos también la iglesia y también dimos lugares no solo para los católicos, sino para los compañeros que pertenecen al Evangelio, de manera tal que ellos también, viste que hay muchos chicos y hay muchos tupaqueros que pertenecen al Evangelio, entonces van con su pastor para que... Así que nos ocupamos prácticamente de todo y esta maravillosa experiencia colectiva que es la Tupac Amaru, esta maravillosa, esta hoy está siendo destruida impunemente, porque el gobierno, por ejemplo, en ese mega juicio que quiere hacer, dice, ¿y dónde está? Ustedes tenían que construir, por ejemplo, 1.200 viviendas y hay 1.000. Y claro, los votos están en la escuela, en el centro cultural. Hemos construido 20 piletas. Ustedes dirán, ¿es una obsesión de las piletas? Sí, es una obsesión de la Tupac y de Milagro en particular las piletas, porque los chicos no habían visto en su vida una pileta en paz, no habían gozado en su vida una pileta de natación. Y yo quiero contar una anécdota que él seguramente capaz que la ha visto. Ahí está, ¿ves? Le voy a mostrar, que es muy interesante el fenómeno. No habían gozado en su vida de una pileta de natación los chicos, porque eran chicos de familias pobres e indigentes. En Jujuy había 2 piletas, aparte de las piletas de los clubes privados, y quiero mostrar este chiquito, ¿ves? Bueno, un día vamos a visitar unas piletas con Milagro, estaba uno igualito a este, ¿viste? Pero
no estaba de espaldas, sino estaba mirando al cielo. Se había puesto unos anteojos negros, unos rotos, el otro negro, ¿viste? Se había roto, yo creo que encontró por ahí. Se había puesto una toalla y estaba así, como si fuera un chetito tomando sol. Fantástico, fantástico. Esa, que de paso les cuento, ese tema que es la toma de dignidad. Nosotros hicimos una materia donde les enseñamos a los chicos que no tienen que bajar la cabeza ante la gente del centro, no podían entrar ante la gente del centro. Por eso empezó la campaña de la violencia, porque entramos al centro, cortamos la calle y las cosas las exigían, las pedíamos por supuesto, si no venían las exigíamos, y para exigirlo íbamos con miles de compañeros. Entonces se aprovecharon con eso de la guita de Blaquier, de los medios de comunicación, para empezar a demonizar la violenta, la negra, la boliviana, bueno, todo lo que ustedes, esas cosas negativas que uno tiene, apelaban a las cosas negativas, como por ejemplo apela el gobierno de Macri con Baradel. No sé si ustedes se van dando cuenta cómo quieren tirar la figura de Baradel al abismo, o la figura de Cristina al abismo, o la figura de cualquier kirchnerista al abismo, ¿no sé? Mientras ellos, con guante blanco, se llevan 30.000 millones de mangos para pagarse sus propias deudas, o Aranguren compra, en vez de comprar el YPF, el gas se lo compra la Shell, de la cual era CEO de Shell, pero eso lo hacen hasta en la luz del día. No sé si me entienden. Ese es el gran afano, ese es el verdadero afano. No Baradel tratando de que sus maestros por lo menos cobren un poquito más de la línea de pobreza los maestros de... Así que, bueno, no sé si tengo muchísimas más cosas para contar, pero yo quiero terminar acá porque si no nos vamos a demorar, creo, hasta las 12 de la noche por acá. Aquí me dice alguien que puedo decir una cosita más y esa cosita más, a ver, me voy a sacar de acá de estas cosas tan interesantes como son los WhatsApp, ¿vio? Que para mí son una aventura, porque nunca me hubiera imaginado estar con un teléfono, con WhatsApp. Cuando yo tengo 70 y tantos años, yo cuando iba a la escuela no había televisión, había radio, eso sí, había radio, ¿no? Y me acuerdo que he visto, cuando Evita fue a Jujuy, yo era chiquito, tenía 3 años, y la vi pasar por la calle en un auto descapotado a la Plaza Belgrano de Jujuy a dar un discurso, hermosa como una vestal griega, esa rubia hermosa pasaba ahí, y después escuché el discurso, pues yo estaba en una casa que daba una calle, ¿no es cierto?, donde tenía que pasar justamente Evita. Bueno, con este WhatsApp les quiero leer una cosita de Milagro que la hizo para la marcha de la CTA. Para la marcha de la CTA. A ver si está por acá. Acá está. Acá en la marcha de la CTA de hoy, que me ha parecido maravillosa, lamentablemente no pude ir, pero bueno, también nosotros tenemos el derecho de darnos algún gustito, ¿no es cierto? La flaca hizo una carta que se leyó ahí que dice así: a los compañeros que luchan, a los compañeros que están hoy en Plaza de Mayo. Aunque estemos lejos, yo presa junto a 6 compañeros de mi organización en un penal de Jujuy y ustedes en la histórica Plaza de Mayo, me siento muy cerca de ustedes. Somos lo mismo. Estuvimos resistiendo juntos en los 90, ella estuvo resistiendo en los 90, como les acabo de contar. Construimos juntos aquella primera marcha federal. No sé si se acuerdan ustedes de la marcha federal del 93. Bueno, la que organizó la logística de la marcha que vino desde La Quiaca fue Milagro. Lo que pasa es que en ese momento
Era una jovencita desconocida, una negrita muy flaquita, pero muy inquieta, desconocida, que se ocupaba de la logística, o sea, reunir los compañeros. Padecimos juntos los dramas del neoliberalismo de aquellos años oscuros. No es casualidad que hoy nos volvamos a encontrar nuevamente resistiendo las políticas de saqueo de nuestra patria y de hambre a nuestro pueblo. Parece que nuestro destino es resistir y construir nuestra patria después que los ricos y poderosos la saqueen y la destruyan. Siempre nuestro pueblo, sepan ustedes, y lo digo por experiencia, supo organizarse y vencer. En los 80 con Ubaldini, en los 90 con muchos que hoy están arriba de este escenario en Plaza de Mayo, y hoy con un pueblo empoderado que demostró en este mes de marzo, con las movilizaciones más grandes de toda nuestra historia, que no van a poder arrodillarnos. Sepan que todas las luchas que dan por nuestro pueblo a nosotros nos hacen un poco más libres. Ahora, porque luchamos en las calles, somos desestabilizadores y antidemocráticos, y eso es lo que trata de aparecer el gobierno en esta demonización que hace a través de los medios de comunicación. Son unos hipócritas. Nuestro pueblo conquistó la democracia en la calle, la defendió y puso su sangre para que hoy vivamos en esta democracia. Ellos eran los que golpeaban la puerta de los cuarteles. Ellos fueron los cómplices civiles de la dictadura. Ellos aplican el plan económico de Martínez de Hoz y hoy nos quieren hablar a nosotros de democracia y de las instituciones. Dicen ellos que los queremos echar. Y sí, los vamos a echar, pero con millones de votos que van a reventar las urnas en las elecciones de fin de año, si es que Michetti nos permite votar. Porque viste que la Michetti ya quiere que no haya voto de medio tiempo. Nos difaman con sus medios de comunicación, nos amenazan a nosotros y a nuestra familia con sus servicios de inteligencia. En Jujuy un día hubo 60 allanamientos en 60 casas de compañeros para que ustedes comprendan de lo que está hablando Milagro. Nos quitan las personerías, nos han quitado la personería de la Tupac y se quieren apoderar de todos esos logros que estuve hablando hace un momento, sobre todo los centros de salud y de las escuelas. Como en la dictadura nos persiguen con sus jueces y fiscales, tienen odio, resentimiento y revanchismo. Nosotros, en cambio, tenemos amor, solidaridad y alegría. Con eso los vamos a vencer, compañeros. No tengan dudas, hasta la victoria siempre. Desde el penal de Alto Comedero, en Jujuy, Milagro Zappa.